tenemos doble alimento. Igual que ayer. Ay, que me salgo de la... Yo es que no puedo pararme quieto. Hoy tenemos doble alimento. Así que prepararse. El alimento espiritual y el alimento carnal. Hacia la carne, no carnal sino de comida. Que me imagino que todos habremos comido bastante lechuga, ¿no? ¿No? Verdura y cosas así, todos hemos comido un montón. ¿Amén? Anoche estuvo la guitarra y yo fui también. ¿Cuántos fueron? Gloria a Dios. Se disfrutó. Nosotros llegamos un poco tarde por culpa, no quiero mirar a nadie. Nada. Bueno, hermanos, deciros de verdad que si no estáis disfrutando de este tiempo, algo os pasa. Vamos a traer el antivirus, no sé, el que más os guste. A mí me gusta el antivirus del Espíritu Santo. Y lo pongo, venga a chequear. Ahí tiene usted ¿cómo se llama eso? Un troyano. Un mal hablado. Un mal pensado. Y empezamos así. Y empezamos a sacar cosas que pensamos que no, si yo soy bueno, si yo no hago nada. Si yo voy a la iglesia y a Eusebio le doy un abrazo y le digo cuánto lo quiero. Mira a la mujer cómo se ríe, ¿eh? Bueno, la cuestión es que, de verdad, tenemos que pasar un tiempo en donde dejemos que el Espíritu Santo nos emocione, nos llene. Porque ¿de qué nos sirve estar quejándonos? A mí yo ayer me pude quejar un montón, porque me engancharon entre 3 personas, unos 4, 5 personas, y me subieron allá al monte, allá a Mojaca, andando. Yo decía, ¿cuánto me quieren? Señor, solo te digo eso, que me quieren mucho. Tenemos que disfrutar de todo esto es una maravilla. Esto no todo el mundo lo tiene. Si nos damos cuenta, cuantísimas personas están pasando dificultades, están pasando tiempos difíciles, y nosotros nos quejamos porque las olivas no me gustan como están, el arroz no ha salido bien. Nos quejamos por todo, y la queja sabemos que a Dios no le agrada. Así que, hermanos, hoy quiero ver a todas las caras, las quiero ver felices. Y quien no tenga la cara feliz, que venga aquí. Que venga para acá, como dicen. Que nos vamos a hacer todos felices, porque estamos pasando un tiempo que se termina ya, por desgracia. Se termina ya. A ver si la próxima vez hacen el fin de semana de 4 días. Eso fue un fallo. De verdad. ¿Quién ha disfrutado hasta ahora? Hay muchos que no levantan la mano ni dicen amén. Y yo estoy levantando esta que no la puedo levantar mucho, Estoy haciendo un esfuerzo. De verdad, queridos hermanos, disfrutad, pasarlo bien. Y cuando volváis, hablarle a aquellos que no han sido muy listos, no puedo decir la otra palabra porque si no suena mal, y se han quedado pensando en el dinero, pensando... La iglesia, hay que hablarle a los pastores y decirle, hermanos, yo quiero ir, pero tengo este problema. ¿Puedo ir pagándolo poco a poco? O sí. O no, a lo mejor la iglesia está, pero seguro que ayudamos. Porque sabemos lo que es necesario esto que estamos haciendo. Yo me pensaba que hoy se iba a llenar más. Y hoy sobran sillas. Pero bueno, Dios sabe las cosas. Yo solo sé que estoy aquí y aunque estoy muy cansado, que ya le he pedido un par de palillos
al camarero, a ponérmelo así, para no perderme nada de lo que va a pasar. Así que, hermanos, el poco tiempo que queda, aprovecharlo y darle gloria y honra al Señor y darle gracias a vuestros pastores por el esfuerzo que están haciendo para que hoy surja y podamos estar aquí para la gloria y la honra del Señor. Y siempre darle gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, por los pastores. A ellos se les da la gloria y la honra y la gracia por sus vidas. Y entonces nosotros seremos bendecidos. Porque esto es algo que el Señor, cuando recibe, da hasta que sobreabunde. Nos llena. Amén. Así que pues nosotros estamos dando gracias a Dios por los que habéis podido venir, por los que estáis aquí, y que ninguno beba demasiada agua en la playa. Esta tarde hay bautismos, que vengan todos preparados. Y bueno, también deciros, y termino con esto porque me estoy enrollando, que luego me van a decir que hablo demasiado, y yo no hablo casi. ¿A que no hablo demasiado? Bueno, pues hay campamento de jóvenes el día 24, el 2024 en Águilas. De agosto, sí. En el 2024. El año. Y que todavía no llega a ese sitio. Es que eres muy rápida, Dice el lugar: Albergue Juvenil Calarreona. Lo he dicho bien, Del jueves 22 al domingo 25 de agosto. El precio rondará los 120 euros. Todo incluido, hospedaje. O sea que son 4 días, 5 noches. No, 5 días, 4 noches. Jueves, viernes, sábado y domingo. 4 noches. 4 días, 3 noches. A ver si me aclaro. Reserva de plazas, 30 euros por persona. Se puede dar desde ya. Deberá estar pagado antes del 20 de julio. Así que aprovechad, padres. Parece mucho dinero. Pero ¿qué vale más? ¿Un niño lleno de la presencia del Señor? ¿O un niño con todo lo que hay hoy en día? Yo me pensaba que era el gallinero allí donde se oía más. ¿En la Marisa? Así que habladlo con los pastores, los que tengáis intención, para recibir toda la información. ¿Amén? ¿Hay algún anuncio más? ¿No hay ningún anuncio más? Los bautismos serán a las 5 en la playa. Así que los que quieran aguantar un tiempo y estar bañándose por aquí y tal, aunque hayamos dejado las maletas, pues dejan las maletas en el coche o en recepción ahí en un sitio que tienen, y a la playa. Y ya lleváis bañador y todo, y nos bañamos todos. Y tenemos que tener vigilantes que sepan nadar bien, por si se nos escapa alguno de los bautismos y sale. Eso. Sí, una cuerda. Así que vamos a ver cuántos te quedan para bautizar, Así que ánimo. Bueno, si no hay nada más, yo voy a hacer una oración, esta vez si me voy a acordar, y ya damos paso a la música que fue ayer espectacular, preciosa, tremenda, y sabemos que hoy creo que empieza con los montes y collados, ¿no? ¿O no? ¿Con cuál? ¿Esa es la segunda? ¡Ay, qué lo he dicho! Así que podemos levantarnos, bailar. No, ahora vamos a orar, pero digo que luego. Digo cuando la música. Pero ahora podéis levantar también, que estamos libres, pero cuando la música que podéis levantaros, bailar, desahogaros, darle gloria a Dios,
Porque no hay vergüenza alguna, porque la vergüenza es un pecado. Somos sin vergüenza. Exactamente. Gloria a Dios. Señor bendito Dios y Padre, te damos gracias por este privilegio, por este tiempo que hemos estado aquí, en el cual, Señor, tú nos estás permitiendo tantas cosas tan preciosas. Señor, y nosotros no nos damos cuenta del privilegio que verdaderamente tenemos. Gracias. Y gracias porque tú lo permites todo. Hemos oído testimonios, hemos oído tantas cosas tan bellas, Señor. Y a veces se nos olvida, Señor, lo que tenemos en ti. Gloria a tu nombre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos toda la gloria y la honra. Y la iglesia te dice que te ama. Te amamos, Señor. Amén. Gloria a ti. Muévete en libertad, en las vidas. Toca los corazones. Llena a cada uno de los que están aquí en el nombre de Jesús. Llénalos de tu presencia. Que rebose tu amor. Que se den cuenta aquellos que están pensando de dónde estás tú, Señor. Que se den cuenta que tú eres un Dios vivo y que estás ahí. Abrázalos, llénalos, llena sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Llena sus corazones de tu presencia, llénalos, llénalos, llénalos. Gracias por todo y te doy gracias por la palabra que vamos a tener y por esta alabanza preciosa. Bendito Dios y Padre. Y todo te lo ponemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor. Buenas hermanos, para los que lo estuvieron ayer, me presento, yo soy Lucas y él es mi primo Nehemías, yo tengo 17 años, él es 16 y venimos de la Iglesia de los Hechos de Águilas. Venimos a alabar al Señor y quería compartir con ustedes estos versículos que están en Salmos 95, que dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Un segundo. Ya es la segunda vez que me pasa. Perdón, se me ha olvidado decir que tenemos aquí al pastor Israel y a su esposa Verónica. Que no es pastora. Que no es pastora. Ella es Verónica. Entonces, ¿no me vas a invitar a Cordero? Si no eres... Bueno, damos unos aplausos al Señor por sus vidas. Ante su presencia
podemos gozarnos aquí, Señor, porque tenemos la libertad, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, despejarnos y apartarnos para estar contigo, Señor, para tener un tiempo de intimidad contigo, Señor, y para manifestar tu nombre, Señor. Y hoy venimos a eso, a manifestar tu nombre, a hablar, Señor, de tu amor, Padre, de cómo tú nos salvaste, Señor. Y así te pido, Señor, así como me salvaste a mí, Señor, de un mundo de drogas, de un mundo de alcohol, Señor, de un mundo de perdición, pero tú me salvaste, Señor, me rescataste, Señor. Así te pido, Señor, así te pido, Señor, que salves a la gente que ya está aquí, Señor, que podamos predicar en el hotel, Señor, a la gente, Señor, que puedan ver que estamos llenos de tu presencia, Señor, cada día de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque aquí nos sentimos, Señor. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo se siente
manos y canta. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Qué poco queda y qué gusto estamos, ¿verdad? Es una bendición estar los hermanos juntos, en armonía, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Yo creo que estamos todos en esa línea, ¿verdad? En esa línea de estar cerca de la presencia de Dios, de buscar al Señor. Buscar al Señor no es que el Señor esté perdido. Los perdidos somos nosotros. Tenemos que buscarlo, o sea, buscar el camino hacia Él. Él está ahí siempre, con los brazos abiertos. Nos ama, somos sus hijos, su familia, su pueblo, su iglesia. Y nos necesita, claro que sí. ¿Cómo vamos a demostrar el amor de Dios o cómo Dios va a demostrar el amor de Dios hacia la humanidad que no le conoce si nosotros no hacemos nada? Nosotros somos su familia, su pueblo, su iglesia, sus pies, sus manos. Esa mano que debemos tender a veces a la persona necesitada, ese abrazo, esa palabra de ánimo, de consuelo, que quizá pueda evitar un suicidio. ¿Quién me dice que no? Ha habido casos de personas que habían decidido quitarse la vida y ha llegado alguien con una palabra de ánimo, de consuelo. O mismo en un hotel, que es un lugar muy propicio donde las personas se suelen suicidar. Yo pertenezco a los Gedeones Internacionales, no sé si conocéis el ministerio. Ponemos Biblias en los hoteles, en los colegios, en los institutos, en la policía, en la Guardia Civil, en los hospitales. Y hay muchos casos, muchos testimonios de personas que han ido a un hotel a suicidarse y sobre la mesita de noche había un Nuevo Testamento. Lo han abierto, Dios le ha hablado y han cambiado de idea. La palabra de Dios transforma las mentes, transforma las vidas. Hay poder en la palabra de Dios. Y eso, como iglesia, a veces lo tenemos olvidado. No sabemos el poder que hay en la palabra de Dios. El poder que tenemos, delegado en el nombre de Cristo, por el mismo Dios a nosotros. Nosotros por nuestra cuenta o por nuestra forma de ser, no somos nada, pero en Cristo todo lo podemos. Y tenemos lo suficiente, Dios nos da lo suficiente para que podamos ayudar a los demás. Hay una forma de expresar la palabra de Dios que es obrando sobre ella. No basta con conocer la palabra de Dios. El conocimiento no te salva. Muchos conocen la palabra de Dios incluso mejor que algunos evangélicos. Pero como no la aplican a su vida, no actúan. La palabra de Dios hay que aplicarla. Hay que tomarla. Es un alimento que debemos tomar para fortalecer nuestro espíritu. La palabra de Dios, cuando celebramos la Santa Cena en 1 Corintios, dice que muchos duermen
Muchos andan dormidos. ¿Por qué andan dormidos? Porque no se alimentan bien. Y cuando no te alimentas bien, o te duermes o te mueres, ¿verdad? Llega un momento en que si dejas de comer, te mueres. Pues eso ocurre con nuestro espíritu. El enemigo va a querer que no te alimentes, que estés débil espiritualmente para zarandearte. Pero nosotros sabemos dónde está el poder, ¿verdad? Hay que buscar al Señor, nosotros a Él. No está perdido, repito. Está detrás nuestro, a lo mejor darte media vuelta y lo tienes. Y Él, como decía ayer, aunque no desees que te ame, Él te ama. Aunque no quieras, aunque quieras ignorarlo, quieras vivir ignorando a Dios, Dios no te ignora a ti. Porque envió a su Hijo a morir en la cruz, precisamente para restaurar la amistad con Él. Y nos ha encargado a nosotros, su Iglesia, el mismo trabajo, el mismo ministerio que le encargó a su Hijo Jesucristo, reconciliar al ser humano con Dios. Nosotros somos ahora el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo se va a manifestar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios hacia los demás si nosotros no actuamos? Es una necesidad imperiosa de que la Iglesia actúe. Pero vamos a centrarnos en el tema, porque si no me voy y predico. Bueno, yo soy guiado siempre por el Espíritu Santo. El Señor me ha cambiado muchas veces las prédicas. He estado toda la semana preparando una prédica y cuando me pongo delante, el Señor me encamina por otro sitio. Digo, pero Señor, si no estoy en el tema que he preparado. Es igual, sigue la voz del Espíritu Santo. Pero vamos a retomar el tema. Sabéis que ayer tuvimos una sesión, íbamos a tener dos. Una se eliminó por falta de tiempo, se hizo, aunque yo creo que no se hizo pesado, ¿verdad? Fue de edificación, creo yo. Pero dejamos en el tintero una sesión. Hoy vamos a saltar a la tercera sesión. Ya tendremos oportunidad de tocar la segunda en otro tiempo, que creo que repetiremos esto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren repetir esto? Pues hay que hacerlo. José, tómate nota. Bien, pues vamos a tocar el tema del matrimonio. Estamos en un retiro familiar, en un retiro de familias. Matrimonios que ya están consumados, futuros matrimonios y matrimonios ya veteranos. O sea que el mensaje es para todos. Así que vamos a tocar el tema del matrimonio como un pacto. El matrimonio es un pacto. Un pacto siempre es un acuerdo mutuo entre dos o más socios, digamos, que los vincula y los obliga a una reciprocidad de beneficios, pero también de obligaciones. Convenio que expresa en el tema espiritual la relación especial de Dios con su pueblo. Hoy sería con su Iglesia. Por eso el compromiso matrimonial, el matrimonio, no es un contrato, es un pacto, que es diferente. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 10, así lo llama el apóstol Pedro. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, aquí quiero hacer hincapié en las nuevas ideologías que dicen que no hay que sufrir, que el cristiano no tiene que pasar ningún sufrimiento, que los cristianos cuando nos convertimos, Dios está a nuestro servicio. Y eso es un tremendo error. Dios nos ama, Dios nos quiere, pero Dios no envió a su Hijo a solucionar tus problemas. Dios envió a su Hijo a salvarte. Por eso a veces confundimos la idea y a veces los pastores, ante las nuevas ideologías o las nuevas tendencias, nos despistamos. Yo no pretendo nunca despistarme, yo quiero seguir siempre la línea del Evangelio correcto, auténtico y verdadero.
Y el Evangelio verdadero es que Cristo no viene a solucionar tus problemas, a que tengas una buena casa, un buen coche, una buena cuenta corriente. Esos son añadiduras. Pero la importancia de lo que Jesús vino a hacer es tu salvación y la mía. Por eso cuando te venga alguien por ahí diciéndote que Dios quiere que tengas un Rolex, un Mercedes último modelo, un Ferrari, un Porsche, ¿sí? Sí que te los puedes tener. ¿Por qué no? Dios le da caprichos a sus hijos también. Pero tiene que haber una prioridad en nuestra vida. Y la prioridad como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, es que el reino de Dios avance. Y entonces todo eso son añadiduras que Dios nos, en su inmenso amor y misericordia hacia sus hijos, nos concede. Porque nos ama. Repito, nos ama. Entonces dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, esto habla de lo efímera que es la vida física. En la vida física todos padecemos, no nos gusta padecer, ¿verdad que no? Pero debemos sentirnos orgullosos soportando el padecimiento, porque así estamos participando del sufrimiento de Cristo. Cristo sufrió, Cristo padeció, Cristo lo crucificaron. Fue la muerte más injusta, pero lo hizo con gozo. ¿Por qué? Porque Él estaba viendo el resultado de su sacrificio y de su sufrimiento, que éramos nosotros. Él miraba siempre la recompensa o el fruto de ese sufrimiento y de esa muerte. Nosotros no vamos a sufrir. Los cristianos primitivos morían en el circo romano, abrazados, cantando y alabando a Dios. Nadie muere por una mentira. Cristo es real, créelo. Cristo es auténtico, Cristo no es una religión, no es una hoja de higuera que nos proteja de la condenación eterna. Cristo es real. Y Cristo instituyó la familia, el matrimonio, con un fin y con un propósito que iremos desarrollando. Hoy, como no hay tiempo, vamos a tener tiempo hasta la hora de comer. En vez de estar por ahí como ovejas esparcidas, vamos a centrarnos bien en la palabra de Dios. Quiero estar tranquilo hasta terminar el mensaje hoy. Ayer metí un poco el acelerador porque se hacía tarde, ¿no? Pero hoy quiero que el Espíritu Santo nos muestre todo lo que quiere mostrarnos hoy. Y como es el último día de retiro, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar, o sea, tener esa presencia de Dios en nosotros, ese privilegio, ese gozo de que el Señor nos hable. Por eso dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, la vida es corta. Él mismo dice, os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, en su bondad y por su gracia, Dios nos llamó para que participemos de su gloria eterna y lo hizo por medio de Jesucristo. Y aunque después tengamos que sufrir un poco de tiempo, como he dicho, esto habla de lo efímera que es la vida terrenal, Él nos va a restaurar, nos va a sostener, nos va a fortalecer, nos va a poner los pies sobre la roca firme, el fundamento sólido de Cristo, que es la roca, donde debemos edificar nuestra vida cristiana. El pacto que Dios hizo con Adán fue un pacto basado en la obediencia. Dios, como el Dios de toda gracia que hemos leído, manifiesta su gracia en todas sus obras. Todo lo que Dios hace, lo hace por gracia. Gracia significa regalo, a veces regalo inmerecido. Cristo murió por nosotros.
Cristo pagó nuestra deuda. Nosotros estábamos en bancarrota total. No podíamos hacerle frente a nuestra deuda. Pero Jesucristo se dignó a ponerse en nuestro lugar. Donde tú y yo deberíamos haber estado por nuestra maldad, por nuestro pecado, estuvo Él. Y eso a mí me compromete. Dios nos santifica con su sacrificio y yo debo vivir en consecuencia en santidad para que ese sacrificio se haga efectivo en mi vida. Vivir en santidad es una transformación que se sufre cuando nos convertimos. Es una apartarse de todo tipo de contaminación mundana. Y es dedicar nuestra vida a servir a Dios. La vida de un cristiano es una vida de servicio. Si no vives para servir, no sirves para vivir. A mí me gusta hacer juego de palabras. La obediencia, por tanto, a Dios espera del ser humano la consecuencia de nuestra confianza y fe en su palabra. Y eso debe expresarse en una obediencia pronta. A Dios hay que responderle pronto cuando nos dice que hagamos algo total, porque una obediencia en parte sigue siendo desobediencia y sin ponerle condiciones. Así debe ser nuestra obediencia. La palabra fe va unida siempre a la obediencia. Si tú no tienes fe, no obedeces. Si tú crees y tienes fe en Dios, le obedeces. Si tu fe es verdadera y auténtica, vives en obediencia a Dios. Porque sabemos que nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su amor y su palabra, como dije ayer, no es antigua ni moderna, es eterna. Porque todo lo relacionado con Dios es eterno. Nuestro amor puede ser pasajero, como luego veremos. Nuestro amor se acabó el amor, a veces decimos, ¿verdad? Se terminó el amor. Como veremos, el amor no está basado en un sentimiento, sino en una decisión que se toma cuando nos casamos. Algo tan importante como el matrimonio, la base de la sociedad, la base de la Iglesia, no se puede basar en una simple en una simple emoción. Las emociones fluctúan. Hoy pensamos de una manera, mañana tenemos otro pensar. Por eso el amor no es un sentimiento. Los sentimientos cambian. El amor tiene que ser una decisión. Y en el matrimonio, que veremos después, una decisión compartida. ¿Estáis entendiendo? No puede ser unilateral. Son dos partes que tienen que unir su decisión para el buen funcionamiento del matrimonio y de la familia. El pacto del matrimonio, por tanto, está arraigado, ha echado raíces o echa raíces en la gracia de Dios, pero esa gracia requiere una fe que se expresa en obediencia y en responsabilidad. Es una preciosidad componer un matrimonio, casarnos. Es un gozo, pero también es una gran responsabilidad. Privilegio, sí. Responsabilidad, también. Amén. Por eso en el Salmo 103, versículos 17 y 18, el salmista dice lo siguiente: mas la misericordia de Dios es desde la eternidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que le temen. No que le tengan miedo, porque este temor no es tenerle miedo a Dios o miedo a la condenación. A veces nos amparamos debajo de una religión porque tenemos miedo a la condenación. Pero temer a Dios es honrarle, respetarle y obedecerle. Eso es vivir en el temor de Dios.
y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Las promesas se cumplen, hermanos, para los hijos de los hijos, o sea que se van transmitiendo de generación en generación. El amor de Dios permanece para siempre en aquellos que le temen, pero con la condición de que posean una actitud de fe hacia Dios y estén calificados como los que son fieles a su pacto, los que le respetan, honran y obedecen sus mandamientos. ¿Estáis comprendiendo? La promesa fundamental sobre todo esto y para todos es: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Seréis mi familia. Estamos tratando el tema de la familia. ¿Queremos ser la familia de Dios? ¿Queremos que Dios sea nuestro Padre? Pues tenemos que ceñirnos a los parámetros que Dios marca en su palabra. Porque es muy fácil decir amén. Lo difícil es cumplir lo que afirmamos. Por eso, si no estás dispuesto, no debes decir amén. Si no estás dispuesto a que en tu vida debe haber cambios radicales, no digas amén por decir amén. Es muy propenso a sacar el amén de la iglesia. Pero cuando alguien dice amén, está comprometiéndose con lo que ha oído. Al decir amén, tú estás diciendo: yo estoy dispuesto a hacer eso. Estamos dispuestos a, si debemos hacer cambios. Puede ser que para algunos este retiro sea un nuevo comenzar, pero que no se quede solamente en un pensamiento, que sea una realidad, y que a partir de mañana o de esta tarde mismo empecemos a dar pasos para cambiar aquellas cosas que nos alejan de la obediencia a Dios, de ese temor a Dios, de ese respeto y de esa honra que le debemos. En el pacto del matrimonio se origina y se fundamenta la familia. Por eso, repito, no es un contrato, es un pacto. Jesús en Marcos capítulo 10, versos 7 al 9, nos habla de una ley del Creador. Ayer comentamos algo, pero hoy también hay que incluirlo. Dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, se fundirá, decíamos, a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Difícil es dividir un solo cuerpo, ¿verdad? Difícil es cuando dos metales se funden, separarlos. Así que ya no son dos. Cuando tú te comprometes en el sagrado pacto del matrimonio cristiano, quiero hacer hincapié, porque muchos se casan, pero no creen en Dios, se casan por tradiciones, por rutina, porque todo el mundo lo hace. Bueno, eso es un decir. Hoy en día hay más uniones ilegales e ilícitas a los ojos de Dios que verdaderos matrimonios en Cristo, matrimonios cristianos. Así que dice que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, lo hace Dios, esto lo hace Dios. Que no lo separe el hombre. Esto se escucha mucho. En todas las bodas se escucha, ¿verdad? Pero se le hace poco caso. Porque de cada 10 matrimonios hoy en día en España, 7 acaban en divorcio. ¿Dónde está el compromiso, el pacto hecho ante Dios? Y lamentablemente también ocurre dentro de la iglesia. El divorcio no es una opción. El pacto de Dios es para toda la vida. Te puedes separar, sí, pero no te puedes casar de nuevo. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo entiendo en la palabra de Dios. El recasamiento
no es una opción. Moisés permitió, Moisés, no Dios, Moisés permitió dar carta de divorcio por la dureza del corazón del pueblo. Pero la idea principal y primordial y primera de Dios no es esa. Y sigue siendo la misma, porque Dios no cambia. Su palabra es la misma. Dios no cambia de parecer porque haya nuevas ideologías. Dios es el mismo, es real, es auténtico. Sus decisiones son eternas, su palabra es eterna. Y las leyes de un país no cambian la verdad de Dios. Quiero hacer algunas consideraciones elementales que surgen de esta ley creacional. El matrimonio es monógamo. Hoy en día, el otro día vi una noticia de un matrimonio de tres personas. ¿Cómo convive? Si ya es difícil convivir con una o con uno, forma un trío. Existe eso, ya estamos viéndolo eso. Es una realidad en la sociedad de hoy en día. Y eso se quiere meter dentro de las iglesias. Por eso tenemos que levantarnos, los que creemos de verdad en la palabra de Dios, los que seguimos el Evangelio auténtico y verdadero, tenemos que parar eso, aunque nos llamen retrógrados. Dios dice lo que dice y la palabra de Dios dice lo que dice y no lo que yo quiero que diga. El matrimonio también, como he dicho, es monógamo, surge de la unión entre un hombre y una mujer. Y los dos llegan, como he dicho, a ser un solo cuerpo. Otra consideración, el matrimonio es una unión total. Los cónyuges se convierten en un solo cuerpo. Esto abarca todos los aspectos del hombre y de la mujer. Unión física, sexual, económica. Hoy en día está la moda de que cada uno tenga una cuenta. Yo seré muy retrógrado, pero para mí eso no es una unión completa y perfecta como Dios quiere. Porque somos uno. Y si somos uno, sobra con una cuenta. ¿O no? Aquí oigo pocos amén. Afectiva, la unión afectiva y la unión espiritual también. Tenemos que andar en el mismo espíritu. El matrimonio ha sido instituido por Dios, no por nosotros. No ha sido establecido por ninguna ley humana, ni ha sido ideado por alguna sociedad. El matrimonio, como vimos ayer, antecede a toda cultura, tradición, pueblo o nación. Es una institución divina. Tenemos que saberlo y entenderlo. Por lo tanto, es Dios quien determina las leyes, el que marca los parámetros y los principios que deben regirlo. El matrimonio no es una sociedad entre dos partes en la cual cada uno pone y fija sus condiciones. Las condiciones las pone Dios. Aún de mutuo acuerdo no valen. Es Dios quien marca los parámetros. Es Dios quien marca las líneas rojas que no podemos atravesar. Hoy se habla mucho de líneas rojas, ¿verdad? En política. Pues Dios marca las líneas rojas en el matrimonio. Por ser una institución divina, Dios, repito, es el que establece, nunca el hombre ni la mujer, ni ambos de mutuo acuerdo pueden establecerlas. Tampoco pueden determinar las leyes de una nación. Todo aquel que se casa, matrimonio cristiano, debe aceptar las condiciones establecidas por Dios y no debe cruzar ninguna de esas líneas rojas que Dios ha establecido para el buen funcionamiento, no por capricho. Dios no es un Dios caprichoso, lo hace para nuestro propio bien. Como Dios es amor y es infinitamente sabio, las leyes y las condiciones que Él ha establecido para el matrimonio, repito, son para nuestro bien y el bien permanente de toda la humanidad.
si la familia, si el matrimonio se rigiera y se mantuviera fiel a las leyes que Dios ha instituido para él, no habría tanto divorcio, ni tanto problema, ni tanta situación difícil en esta sociedad, donde todo vale. Para Dios no vale todo, y para nosotros no debería valer todo tampoco. Hay 3 elementos determinantes en el matrimonio. Primero, que es un pacto mutuo, testimonio ante la sociedad y unión sexual. 3 puntos que vamos a desarrollar. El pacto mutuo. El casamiento, el casamiento cristiano, el matrimonio cristiano es un pacto que se celebra entre un hombre y una mujer. Punto. A otro tipo de unión no se le puede llamar matrimonio. Llámalo unión, llámalo lo que tú quieras, pero nunca matrimonio. Y es un pacto que se hace delante de Dios. Hoy más que nunca, el matrimonio está bajo el ataque del enemigo. Él sabe cómo atacar a la Iglesia. Él sabe cómo atacar a la sociedad. A medida que nuestra sociedad se aleja cada vez más de Dios y de los patrones y parámetros bíblicos, los efectos desastrosos de la decadencia moral y espiritual se reflejan en el matrimonio y, por tanto, en la familia. Y a veces sufren los que menos culpa tienen, los hijos. Es evidente que nuestro mundo necesita abrazar la verdad de que Dios estableció el matrimonio como la primera relación de pacto entre los seres humanos. Dicho pacto tenía la intención de perdurar de generación en generación. O sea, Dios instituyó este pacto del matrimonio para siempre. No podemos cambiarlo. Por muchas ideologías nuevas, por muchos adelantos, por muchos siglo XXI, siglo XXII. Dios estableció el pacto de esta manera para siempre. La palabra de Dios declara que la esencia del pacto matrimonial es la unión entre un hombre y una mujer. No existe para Dios ninguna relación diferente a la que llamar matrimonio. Quienes dejan el hogar de sus padres, aunque a algunos les cuesta. El otro día me decía alguien, dice, por tanto o por tonto, deja el hijo a su padre y a su madre. No sé si fue mi propio hijo quien lo dijo. Dice, mi padre ha dicho por tanto o por tonto. Es por tanto, no por tonto. Entonces, la esencia del pacto matrimonial, como he dicho, es la unión entre un hombre y una mujer que dejan su hogar, el hogar de sus padres, para formar el suyo. Y aunque deben seguir respetando y honrando a sus padres, no se trata de abandonarlos en el sentido de ya está, yo me voy y que ellos se busquen la vida. Los hijos deben honrar a los padres hasta que vivan, porque es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Honra a tu padre, a tu madre y tendrás larga vida en esta tierra, ¿verdad? Eso es una realidad. Hay hijos que no respetan a los padres y muchos mueren jóvenes, precisamente por esa ley del Creador. Entonces, cuando pensamos en esto, hermanos, debemos recordar que el matrimonio tiene la intención de reflejar la misma relación que existe entre Cristo y su Iglesia. Pablo en Efesios lo dice bien claro, Efesios capítulo 5 y el verso 21, que yo considero este versículo como la clave para poder entender la relación matrimonial. Es el versículo clave, el 21, que dice, sométanse unos a otros por reverencia, por obediencia a Cristo, porque Cristo sí lo manda. Cuando hay un sometimiento mutuo, nadie está por encima de nadie. Es una aceptación mutua, primero de nuestro ministerio. Yo debo aceptar el ministerio de José, o de Ginés, o de Israel, y él debe aceptar el mío. No somos competidores,
Somos colaboradores de Dios. Y si yo tengo un don o tengo un ministerio, tú tienes que aceptarlo y yo tengo que aceptar el tuyo. Eso es sometimiento mutuo. Y en el matrimonio es lo mismo. Dios ha puesto unos parámetros en el hombre y otros en la mujer. Y no es que el hombre sea más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Es que cada uno tiene una responsabilidad y un rol dentro de la familia, dentro del matrimonio. Mismo valor, pero quizá distinta responsabilidad o diferente responsabilidad. Que a veces nos vamos a los extremos con estas ideologías del machismo, del feminismo. Parece que es una guerra de géneros, el hombre contra la mujer contra el hombre. El hombre no, la mujer no quiere nada que ver con el hombre, ni el hombre con la mujer. ¡Hala! Ya está todo solucionado. Tenemos el mismo valor para Dios, pero tenemos diferente función, porque Dios lo ha instituido así. Por tanto, cuando hay un sometimiento mutuo, cuando yo acepto tu rol y tú aceptas el mío, porque Dios lo ha puesto así, cuando yo acepto tus dones y tus talentos y tú aceptas los míos, hay una aceptación mutua, porque repito, no somos competidores. Tú no compites con tu mujer ni tu mujer contigo. Tú no compites con los demás pastores ni los demás contigo, porque somos colaboradores. Unimos fuerzas para el mismo fin y el mismo propósito. A esto se le llama sinergia. Lo que no puede conseguir uno solo, lo pueden conseguir dos. Lo que no puede conseguir una persona sola, quizás se pueda conseguir en el matrimonio al ser dos. ¿Estoy comprendiendo? Luego Pablo habla de ese rol. Dice, para las esposas, esto significa, sométase cada uno a su propio marido. O cada una, perdón. O sea, acepten la autoridad delegada de Dios en el esposo. Y así se está aceptando la autoridad, no del esposo, porque no es suya, es de Dios, se está aceptando la autoridad de Dios. Cuando tú no aceptas eso, no estás aceptando la autoridad de Dios. Porque el marido es cabeza de su esposa de la misma manera que Cristo es la cabeza de la Iglesia. ¿Verdad? Él es el salvador de su cuerpo, que es la Iglesia. Y así como la Iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido, que esté sometido a Dios. Claro está, porque un marido que esté sometido a Dios no le va a exigir a la mujer ninguna cosa que vaya en contra de los principios y los parámetros bíblicos. Y a la inversa, tampoco. Para los maridos, esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la Iglesia. Esposos, porque hay para los dos, esposa y esposos, porque Jesús entregó su vida por ella. Los cristianos tenemos en el pacto de Dios, tenemos un modelo, un paradigma en Cristo, que es el modelo que nos va a ayudar a vivir de acuerdo con el propósito divino en nuestro matrimonio. Fijarnos en el pacto de Cristo con su Iglesia. Es una similitud, Pablo hace una similitud entre la vida en el matrimonio con la función de la Iglesia y Cristo, con la relación de la Iglesia y Cristo. Existen dos características inseparables de la relación de Dios y su Iglesia, que pueden ayudarnos en la relación conyugal. Nuestros matrimonios deben ser un reflejo de nuestra relación con Dios. No sé si entendéis. Depende cómo sea tu relación con Dios, será tu relación con tu esposo o con tu esposa. De ahí la necesidad de tener una buena relación de intimidad con Dios para poder reflejarlo en el matrimonio. La primera característica es un pacto fundado y fundamentado sobre la fidelidad. La fidelidad siempre fue un elemento común en los pactos de Dios con su pueblo. Desde el pacto con Adán hasta el nuevo pacto consumado en la obra de Cristo,
Dios siempre requirió fidelidad y siempre se mostró fiel. Él fue ejemplo y sigue siendo ejemplo de fidelidad. El pacto matrimonial nos da la posibilidad de reflejar la fidelidad inquebrantable de Dios. Cuando pensamos en no quebrar el compromiso de fidelidad en el matrimonio, casi siempre pensamos en no cometer adulterio, ¿verdad? Ha sido infiel con la mujer, se ha ido con otra. Ha sido fiel contra el marido, se ha ido con otro. Eso es lo que se suele pensar siempre, ¿verdad? Pero la fidelidad demanda mucho más que eso. Ser fiel a Dios va mucho más allá. El adulterio en el matrimonio es equivalente a la idolatría en nuestro pacto con Dios. Una comparación la podemos ver en el mensaje del profeta Jeremías, entre otros muchos. En Jeremías capítulo 3, verso 6, le dice Dios al profeta: durante el reinado de Josías, dice Jeremías, el Señor me dijo: ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Ha actuado como una esposa que comete adulterio. Israel ha rendido culto a otros dioses. Idolatría. La idolatría es adulterar contra Dios. En cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Hay muchas maneras en las que podemos cometer idolatría sin llegar a postrarnos ante una estatua o una imagen. Cualquier cosa que pongamos por delante de Dios es idolatría. Incluso tu esposa o tu esposo puede ser idolatría. Tus hijos pueden ser idolatría. Y corren peligro cuando nosotros idolatramos algo por delante de Dios. ¿Estáis entendiendo? Por eso, si tú amas a tu esposo, pon a Dios delante de tu esposo. Si tú amas a tu esposa, pon a Dios delante de tu esposa. Si tú amas a tus hijos, haz lo mismo. Pon a Dios por delante de ellos. A veces decimos que adoramos a nuestros hijos. Esa es una palabra que no debemos usar, porque solamente se merece adoración a Dios. Tú puedes amar a tus hijos. Tú puedes amarlos con toda tu alma, pero la adoración se la debemos solo a Dios. Cada pecado que cometemos demuestra que aún luchamos contra la idolatría. ¿Por qué? Porque estamos amando otros placeres antes que disfrutar de aquello que Dios nos ofrece. Y eso nos hace pecar, pecado de idolatría. La fidelidad de Dios está fundamentada por la mediación de Cristo, nuestro perfecto sumo sacerdote, en cuya sangre está fundado y asegurado dicho pacto. En Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, leemos: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Recordemos que en el antiguo pacto el sumo sacerdote entraba en el lugar santo del tabernáculo. Ese tabernáculo estaba hecho por manos humanas y terrenales, y entraba para hacer sacrificios por los pecados del pueblo. Y esto era como un intermediario, el sumo sacerdote era un intercesor entre el pueblo y Dios, y esto lo hacía cada vez al año, una vez al año. Pero dice la segunda parte del versículo: Él, Jesucristo, entró en ese tabernáculo superior, un tabernáculo superior al antiguo pacto, y más perfecto porque está en el cielo, el cual no ha sido hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo, pero lo hizo una vez y para siempre. El antiguo sumo sacerdote tenía que entrar todos los años para tapar, no quitar el pecado del pueblo. Por eso tenía que hacerlo cada año.
Pero Jesucristo estuvo una vez para siempre para quitar. Juan el Bautista, cuando vio a su primo venir hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que tapa, que quita el pecado de la humanidad. El pacto, por tanto, en el matrimonio nos da la posibilidad de reflejar la gran y eterna fidelidad de Dios. Nosotros, en cambio, podemos ser infieles a nuestro pacto matrimonial sin cometer un acto sexual con otra persona. ¿Qué está diciendo? Sí, porque la fidelidad matrimonial no se reduce a la conducta sexual solamente. La ayuda mutua. Cuando tú no le prestas la ayuda mutua a tu cónyuge, estás siendo infiel al pacto de Dios. Cuando tú no la respetas, o no te respeta, o no respetas tú, se está incumpliendo. Estás siendo infiel al pacto de Dios. El trato, el cuidado, la protección, cuando la descuidamos, estamos siendo infieles al pacto de Dios. Cuando no demostramos nuestro amor, nuestro afecto, con un te quiero, qué guapa te veo, aunque vaya despeinada y sin pintar. Qué bien te veo, querido esposo, aunque no tenga un pelo. Cuando no hacemos eso, estamos siendo infieles al pacto de Dios. Estamos adulterando el pacto de Dios. Cuando fallamos en todo esto, por tanto, estamos siendo infieles a ese pacto conyugal. El matrimonio debe reflejar la relación, repito, de Cristo con su Iglesia. Por eso advierte que la esposa debe sujetar al marido. No, sujetarse. Perdón. ¿Qué cara habéis puesto todos los maridos, eh? A la vez que él debe tratarla con honra, como un vaso frágil. Si el propósito de nuestro matrimonio es reflejar nuestra relación con Dios, entonces la fidelidad en el matrimonio debe apuntar a reflejar la inmensa fidelidad de Dios para su Iglesia. Dios sigue siendo fiel. Él no romperá nunca su pacto. Nosotros sí, pero Él no. Y si nosotros volvemos arrepentidos, por eso he dicho antes que tenemos que apuntar las cosas que debemos cambiar. Apuntar todas aquellas cosas que nosotros estamos viendo o que el Señor nos está hablando que debemos cambiar en nuestra vida matrimonial para hacerlo. La otra característica es que el matrimonio es un pacto para toda la vida. Nos damos cuenta de la profundidad del matrimonio cuando entendemos la teología que se revela de manera progresiva en las Sagradas Escrituras. No fue hasta el Nuevo Testamento, bajo el poder del Espíritu Santo, que los seres humanos empezamos a entender el verdadero propósito del matrimonio. Lo que comenzó a verse en Génesis en estado embrionario llega a su perfecto desarrollo en Cristo, relatado por los escritos del apóstol Pablo y de Pedro. Debemos saber que Dios dará la gracia y las fuerzas necesarias cada día para que el matrimonio cumpla con su propósito. El propósito de Dios con el matrimonio es que la tierra produzca hijos e hijas para Él, que el matrimonio produzca, procree hijos y hijas para Dios y semejantes a su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito del matrimonio. Por eso cuando evitamos los hijos que Dios quiere enviarnos, estamos como maniatando a Dios en su propósito. El propósito de Dios es que el matrimonio procree y dé hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo. No solamente engendrarlos, sino criarlos en los caminos perfectos del Señor, para que el día de mañana formen parte de su familia, como hijos suyos también.
¿Estáis comprendiendo? Pablo señala que el pacto matrimonial tiene la intención de ser el lugar donde los cónyuges reflejen o deban reflejar la misma relación que Cristo tiene con su Iglesia. Por esta razón, el divorcio no es una opción en el diseño y la intención original de Dios para el matrimonio. De la misma manera que tampoco es una opción que Cristo pueda abandonar a su Iglesia. ¿Se puede divorciar Cristo de su Iglesia? Y si tenemos que reflejar la actitud, la relación de Cristo y su Iglesia, la opción del divorcio en el matrimonio, ¿tiene cabida? Decidme. Si estamos diciendo que debemos reflejar la imagen de Cristo y su Iglesia, y Cristo nunca se va a divorciar de su Iglesia, yo tampoco me puedo divorciar de mi esposo o de mi esposa. Ni que la Iglesia se pierda y se vuelva infiel. ¿Vosotros imagináis que ahora todos tomáramos la decisión de alejarnos todos de Dios y serle infiel a Dios? No cabría, ¿verdad? Puede que alguno lo hiciera, pero como Iglesia fundamentada en la palabra de Dios, la Iglesia nunca podrá ser infiel a Dios. Nunca podrá separarse de Dios. Por eso a lo largo de toda la Biblia, Dios siempre fue fiel a su pueblo y nunca lo abandonó, pese a que a veces lo merecía, ¿verdad? Por su terquedad, su desobediencia, su queja continua. El pueblo de Dios y la Iglesia hoy merecen que Dios nos abandone, pero no nos va a abandonar nunca, porque Él es fiel a su pacto. De manera similar, Él espera que los cónyuges se comprometan para toda la vida y se esfuercen por la unidad de su matrimonio. Si nos esforzamos así, Dios se encargará, hermanos, de dar la gracia y las fuerzas necesarias cada día para que el matrimonio cumpla con su propósito. El pacto en el matrimonio debe ser un reflejo del amor de Dios. Un pacto matrimonial es una bendición y es una gran responsabilidad al mismo tiempo que Dios nos concede para que reflejemos y experimentemos su amor en la tierra, que los demás vean que no somos igual que el mundo, que lo que decimos lo hacemos y lo demostramos. Vivimos en un mundo, hermanos, caído y distorsionado por el pecado. Y es necesario que los cristianos reflejemos el amor de Dios a través de la belleza del matrimonio. ¿Estáis comprendiendo? El matrimonio tiene que ser algo bello, que la gente vea la belleza del matrimonio. En Cristo, claro está, el matrimonio cristiano. No es sencillo, pero en Cristo, por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios, podremos mostrar al mundo cuál es el diseño original de Dios y cuál es la relación de amor que ofrece para todos aquellos que se acerquen arrepentidos y con fe. El pacto es una alianza. Dos voluntades, como dije antes, se comprometen, deciden formal y solemnemente ser marido y ser mujer. Este pacto se concierta básicamente por la palabra empeñada cuando se hacen los votos matrimoniales, ¿verdad? En todas las bodas se hacen votos, pero no se cumplen, o la mayoría no se cumplen, no los cumplen. La palabra dice que lo que prometes tienes que cumplirlo o no lo prometas. Si tú le prometes fidelidad a tu esposo y a tu esposa durante toda la vida, tienes que esperar que la muerte te separe. No hay otra opción para andar en los parámetros bíblicos. El siguiente elemento determinante en el matrimonio es un testimonio ante la sociedad. ¿Estáis cansados? Yo sigo. Testimonio ante la sociedad. ¿Dejará el hombre a su padre
y a su madre. Eso es lo que la gente va a ver, ¿verdad? La sociedad va a ver que un hombre y una mujer dejan a sus padres. Como el matrimonio es un estado civil, el pacto debe celebrarse ante la sociedad. Parientes, amigos, conocidos tienen que ser informados. En todas las bodas se hace, ¿verdad? Corren las invitaciones, invitamos a la familia, a los amigos, y luego hay unos testigos. ¿Por qué? ¿Por qué hay testigos en las bodas? Porque un pacto no se puede hacer en secreto. ¿Está comprendiendo? El pacto ante Dios no se puede hacer en secreto, tiene que repercutir en la sociedad, en la gente que nos rodea. El propósito precisamente de la participación en las invitaciones y de los testigos es justamente para hacer público y notorio ese casamiento. Por eso el pacto matrimonial, repito, no puede hacerse en secreto. Luego tenemos la unión sexual. La palabra de Dios dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Lo que definitivamente sella y da legitimidad al matrimonio cristiano es la unión sexual de los que han hecho ese pacto. Primero hacer el pacto, primero casarse y después unirse sexualmente. Lamentablemente esto se está perdiendo. Y lamentablemente también en la iglesia llamada evangélica y cristiana también se está perdiendo. Pero tenemos que volver a las antiguas sendas. El pacto ante la sociedad y ante Dios siempre ha de ser previo a la unión física. Modelo de Dios, hoy se hace todo lo contrario. Relaciones prematrimoniales, y si me parece bien, y si lo veo bien me caso, y si no, no. Todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por eso primero dejará el hombre a su padre y a su madre, y después se unirá a la esposa. Primero doy testimonio, me caso, y después me uno a mi esposa o a mi esposo. Por eso las relaciones prematrimoniales son fornicación y es un pecado contra Dios. Yo sé que me estaré haciendo impopular para algunos, pero estoy predicando la palabra de Dios. El amor puro y verdadero. Existe en nuestros días un concepto erróneo sobre el amor que está muy generalizado. Se debe a la influencia del romanticismo de los últimos siglos y del erotismo de estos últimos tiempos. Ciertamente, hay que reconocerlo, el amor romántico es un ingrediente importante dentro del matrimonio, pero no la base para que perdure. El enamoramiento puede conducir a dos personas al matrimonio, pero este no puede ser el fundamento. No se puede fundamentar el matrimonio en una mera atracción natural y física. Dios no podría establecer algo tan importante como el pacto del matrimonio sobre bases tan inestables como los sentimientos. Diversas razones pueden modificar esos sentimientos. Roces en la convivencia, que siempre los hay, pero si está Cristo en medio se solucionan. Maltrato, que existe. Falta de carácter. Aparición de alguien más interesante, que suele ocurrir. Después de algún tiempo, muchos matrimonios llegan a esta triste conclusión: ya no nos queremos, se terminó el amor. ¿Qué sentido tiene seguir juntos? Esas son las ideas mundanas. En realidad, mucho de lo que se llama amor es un egoísmo disfrazado. El amor erótico, romántico, busca la propia gratificación. Se orienta hacia sí mismo. Consciente o inconscientemente busca su propio placer.
la satisfacción o beneficio que pueda obtener a través del otro. ¿O no? Poco amén oigo. Por eso resulta pobre e insuficiente como base del matrimonio el romanticismo, el amor, el enamoramiento. Este enfoque erróneo hace que en nuestros tiempos muchos matrimonios se derrumben por falta de un fundamento sólido. El amor verdadero no como un sentimiento, sino como una decisión. Cuando tú te casas, decides amar y decides amar para siempre. Y cuando vengan los problemas, tienes que aferrarte a esa decisión que has tomado. Toda decisión tiene consecuencias. Si la decisión es buena, las consecuencias serán buenas. Si la decisión es mala, las consecuencias serán malas. Pero toda decisión trae consecuencias, toda. Por eso existe la voluntad compartida. Dios nos ha hecho seres responsables. Nos ha dado una voluntad y la facultad de tomar decisiones por nuestra cuenta. Lo que se llama el libre albedrío. Y eso Dios lo ha concedido al ser humano y no hay forma de cambiarlo. Es innegociable. Eso es eterno. Dios te ha dado la voluntad de decidir seguir por el buen camino o seguir tu propia voluntad. Jesucristo, recordemos que se sometió a la voluntad del Padre. Hay quien dice que eso era duda, que el Señor dudó y por tanto el Señor pecó. Tremenda aberración. Y se lo he oído decir a una persona que no voy a decir el nombre, pero que si lo digo lo conocéis. Alguien que dice que Cristo pecó porque dudó en Getsemaní al decirle a Dios: pasa de mí esta copa. Lo que estaba haciendo Jesús era una oración de compromiso con Dios y decir: dejo mi voluntad para hacer la tuya. Por eso cada persona tiene su libre voluntad. Al casarse un hombre y una mujer hacen un pacto mutuo, empeñan su palabra, comprometen su voluntad a vivir unidos en matrimonio hasta que la muerte los separe. Dios nos hará responsables de nuestras decisiones. No siempre podemos controlar nuestros sentimientos. Es difícil muchas veces, pero sí podemos controlar nuestra voluntad. En el transcurso de los años, el matrimonio va a pasar por periodos en los que los sentimientos fluctúan, pero se puede mantener uno firme, se sostiene mediante la lealtad, la fidelidad y la decisión compartida de cumplir el pacto hecho al casarse. Cristo es nuestro Señor y nuestra voluntad tiene que estar sometida a Él. Si no, no digas que Cristo es tu Señor, tu dueño, si no le obedeces. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Muchos me dirán: profetizamos en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios. Y yo les diré: no os conozco, apartaos de mí. Me habéis utilizado mi nombre quizá para vuestro propio beneficio, pero no habéis tenido una buena relación conmigo, no os conozco. Qué tremendo que nos diga el Señor eso, ¿verdad? Por eso de este mundo, cuando nos sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, de este modo, aun cuando atravesemos momentos difíciles, la unidad matrimonial nunca estará en peligro. El matrimonio, escuchar bien, es lo que sostiene y hace estable el amor. Dietrich Bonhoeffer es de los tuyos, pastor alemán.
pastor y líder cristiano alemán que participó contra el nazismo a primeros del siglo XX, nació en 1906 y murió joven a los 39 años en un campo de concentración, pero le escribió una carta a su sobrina con motivo de su boda y le dijo lo siguiente: no es vuestro amor el que sostiene el matrimonio, vuestro amor físico, erótico, romántico, sino de ahora en adelante es el matrimonio quien sostiene el amor. ¿Estáis entendiendo? El matrimonio cristiano es más que que es simplemente el amor de uno a otro, el amor humano que se pueda tener de uno a otro. Tiene una dignidad y poder más altos, pues es la santa ordenanza de Dios por medio del cual Él desea perpetuar la raza humana hasta el fin de los tiempos. En su amor, le estaba diciendo a su sobrina, en vuestro amor humano, vosotros se ven solo a sí mismos en el mundo, pero en el matrimonio cristiano son un eslabón en la cadena de las generaciones que Dios hace venir y pasar a su gloria y llama a su reino. En vuestro amor humano ven el cielo de su felicidad propia, pero en el matrimonio cristiano están colocados en un puesto de responsabilidad hacia el mundo y la sociedad. Vuestro amor humano en su posición privada, es su posición privada, digamos, pero el matrimonio cristiano es más que algo personal. Es un estado, es un oficio, es un ministerio, es un trabajo divino. ¿Estáis comprendiendo? Qué sabio era este hombre. Cuando el fundamento que sustenta el matrimonio es la voluntad compartida, nuestra decisión, la unión se vuelve sólida y firme. Dentro de este marco, el verdadero amor aflora, crece y se vuelve estable. Pablo dice: esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. ¿Quién es? Le dice a las ancianas también: debéis enseñar lo bueno y aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposos, a sus esposas y a sus hijos. Dios nos ordena, estoy ya terminando, Dios nos ordena que los esposos sigan unidos en matrimonio si es que se aman. Dios no dice eso. No debes seguir en tu matrimonio solo porque decís que os amáis en un amor humano, sino que deben amarse porque están unidos en matrimonio. ¿Estáis comprendiendo? Dios no te va a decir que ames a tu esposo, que estés unido a tu esposo o a tu esposa porque la amas. Te va a decir que te has comprometido con él y por eso esa unión bendice el matrimonio. Esa decisión que tomas de amarlo y respetarlo hasta que la muerte nos separe es algo que nos une hasta el final. De este modo, el amor se asegura y permanece. El verdadero amor, que viene de la palabra griega ágape, es pensar en el bien del otro. Es querer hacerlo feliz. Es negarse a sí mismo, darse, brindarse, tolerar, que a veces somos intolerantes, perdonar. Esta clase de amor, lejos de anular el amor sentimental y romántico, lo santifica y lo embellece y lo hace que dure para siempre. Cuán delicioso es tu amor, hermosa y esposa mía. Más agradable, no te escondas, más agradable que el vino es tu amor. Y más que toda la especia de la fragancia de un perfume. Estoy diciendo a ti. Aunque se lo estoy diciendo a ella, eso está en Cantares, capítulo 4, verso 10. Que todos los esposos deberían decirlo a sus esposas. ¿Por qué no lo hacemos ahora mismo?
Venga, vamos. Venga. Cuán delicioso es tu amor. Venga, díselo a tu esposa. Cada uno que se lo diga a su esposa. Cuán delicioso es tu amor. Seguirme. Hermana y esposa mía. Más agradable que el vino es tu amor. Y más que toda especia la fragancia de tu perfume. Hueles como las rosas. Aunque no te hayas puesto desodorante. Gloria a Dios. Hermanos, estructura inestable. Escuchad bien. Cuando ponemos este orden en el matrimonio, es una estructura inestable. Matrimonio, amor, sentimiento. Eso no dura. Lo que dura es amor, matrimonio y voluntad compartida. Por último, ya termino. El vínculo matrimonial. Se sabe, o se basa ese vínculo en que de la costilla que Dios le quitó al hombre e hizo a la mujer. Y entonces cuando Dios le presentó esa mujer a Adán, Adán exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. La revisión Reina Valera del 60 traduce así la parte final del versículo 24. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esperad que no he terminado. Tranquilo. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive y el esposo a la esposa. Pero si el esposo o la esposa muere, él y ella quedan libres para casarse con quien le dé la gana. Escuchar bien. Y no vale matarlo. Eso no vale. Como decía aquel: Señor, llévate a mi esposo, y si no te lo envío yo. Estos pasajes señalan con claridad que el vínculo de la unidad matrimonial es fuertísimo, tiene fuerza. Hombre y mujer son hechos una sola carne. Es un vínculo realizado por Dios mismo, porque dice lo que Dios ha unido. El vínculo lo crea Dios, no el hombre. Por eso se le considera sagrado. Ese vínculo es indisoluble mientras uno de los dos cónyuges viva. Solo la muerte de uno de los dos puede disolverlo, ese pacto, ese vínculo. Que ninguna persona o ley humana está facultado o facultada para disolver el vínculo matrimonial. No lo separe el hombre. Eso quiere decir eso, que ninguna persona o ley humana tiene capacidad para separar a los cónyuges. Cualquiera que lo haga debe saber que está en franca transgresión de la voluntad de Dios. Cuando se cumplen las condiciones preestablecidas por Dios, el matrimonio lleno de hermosura y felicidad llega a ser la realización plena del hombre y de la mujer. Hoy muchos comentarios se oyen: no me siento realizado, no me siento realizada. Pero cuando se siguen estos parámetros, cuando aceptamos la voluntad compartida, cuando aceptamos las leyes de Dios, los parámetros que Dios pone, el hombre y la mujer se realizan. Debemos apreciar, por tanto, la firmeza de Dios al exigir el cumplimiento de su ley con respecto al matrimonio como una expresión de su amor para salvaguardar la familia en bien de todos y la posteridad.
Yo quiero hacer y permitirme una conclusión general para este retiro. Como familia cristiana, la comprensión de estas verdades que hemos estudiado debe hacernos reflexionar sobre nuestros objetivos y actitudes frente a la vida y llevarnos, como he repetido varias veces esta mañana, llevarnos a efectuar los cambios y las correcciones necesarias y a consagrarnos al propósito divino y eterno de Dios como familia. Es un compromiso. Por eso debemos orar y darle gracias a Dios por hacernos entender cuál es su voluntad. Entender que nuestro matrimonio no es nuestro, es de Él, le pertenece a Dios. Debemos declarar que nuestra familia existe por y para Él. Quizá cuando nos casamos pensamos solo en nosotros mismos, pero hoy, al comprender su propósito, debemos pedir perdón y corregir nuestro rumbo. Proclamar que existimos como familia para cooperar con su propósito eterno, que, como he dicho, es tener hijos y hijas semejantes a su Hijo Jesucristo. Que el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Como familia debemos consagrarnos, dedicarnos a su voluntad. Y un consejo final y termino. Piensa, cada uno que lo piense en 3 o 4 medidas prácticas o cambios, pero hacerlo para asegurar una mayor estabilidad y felicidad en tu propio matrimonio. Piensa en 3 o 4, y si son 10, las cosas necesarias, lo que tengáis que hacer, escribirlo en una hojita y decir, tengo que cambiar en esto, en esto, en esto y en esto. Ponerlo, yo no sé, donde lo veas todos los días, para si se te olvida, que te lo recuerde. Bien, pues espero que la exposición del mensaje de la palabra de Dios de estos días haya traído bendición. Mi mayor placer ha sido traerla y compartirla con vosotros. Por eso deseo que haya llegado a lo más profundo de vuestro ser y que lo que hemos aprendido en estos días lo podamos poner por obra. ¿Qué es de lo que se trata? Porque si aprendemos cosas y no las aplicamos, no producen efecto, ¿verdad? Y al poco tiempo lo que ocurre, si no las ponemos en práctica, es que se nos olvida. ¿Amén? Bien, pues le damos un fuerte aplauso al Señor. Yo quisiera ver un aplauso como cuando se aplaude un gol de Messi o de Cristiano Ronaldo. ¡Venga! Y ya para terminar, porque quiero fortalecer un poco la idea que el hermano nos ha traído sobre cómo mostrar el amor el uno hacia el otro, ¿no? Y bueno, es que es una reflexión buenísima. Es verdad que para que la tengamos claro, los maridos sobre todo, ¿no? Porque es que me ha dado para pensar lo que ha dicho nuestro querido pastor. Y es que un día yo estuve con un teólogo, espérate, a ver si me va a contar algo. Estuve con un hombre muy sabio, tenía 4 carreras, y era teólogo, y teníamos una conversación muy amena. Voy a ser muy corto, muy corto. Y hablábamos sobre cómo mostrar el amor hacia la mujer. Digo, es necesario que mostremos el amor hacia la mujer. Y entonces me dio algo que se me quedó clavado. De verdad, se me quedó clavado en el alma. Dice, mira, te voy a demostrar con palabras cómo amo yo a mi mujer. El otro día se fue a comprar y cuando vino se le había olvidado algo. Y yo le dije, cariño, no te preocupes, yo voy. Fíjate si la amo. Que se fue a comprar a la mujer y se le olvidó comprar a la mujer una cosa.
Y llegó a la casa y dice, ay, date cuenta que se me ha olvidado esto. No te preocupes, mujer, yo voy. Es que no lo necesito, es que no lo necesito. Porque yo voy todos los días. Eso es mostrar el amor. Bueno, vamos a dejar que nos despidan José y Magdalena, que son los que más o menos han movido todo esto de una forma muy especial, y tenemos que mostrarles nuestro cariño y darle gracias a Dios por sus vidas. Ellos nos despiden en esta... Aleluya. Bueno, lo importante, hermano, es que todo lo que hemos aprendido hoy y ayer, por mediación de nuestro hermano Eusebio, que no sea como el chiste que nos contó ayer, que estoy por aquí y salgo por aquí. O como aquel que va al médico porque se encuentra muy mal y el médico lo chequea y tal y le manda una medicina y cuando sale de la consulta coge la receta y la tira a la papelera. ¿De qué sirve si no ponemos la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas? Hermano, muy importante, ¿no? Que cada detalle, cada palabra que viene a nuestra vida, que de verdad, ¿no? Pues la podamos experimentar, porque Cristo es nuestra vida. Amén. Aleluya. ¿Nos podemos de pie, por favor? Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que hemos pasado, Señor, en tu presencia juntos, Señor, como iglesia, Señor, como tu cuerpo, Padre. Que todo lo que hemos escuchado, Señor, que podamos, Señor, vivirlo, Señor, porque si no es una pérdida de tiempo, Señor. Te damos las gracias, Padre, por cada iglesia representada aquí, Señor, por cada hijo tuyo, Señor, y que tú sigas haciendo tu santa obra en nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios bendiga, hermanos. Esta tarde a las 5 bautismos en la playa. Que Dios bendiga. Y apartarnos para estar contigo, Señor. Para tener un tiempo de intimidad contigo, Señor. Y para manifestar tu nombre, Señor. Y hoy venimos a eso, a manifestar tu nombre. A hablar, Señor, de tu amor, Padre. De cómo tú nos salvaste, Señor. Y así te pido, Señor, así como me salvaste a mí, Señor, de un mundo de drogas, de un mundo de alcohol, Señor, de un mundo de perdición, pero tú me salvaste, Señor.